¿De qué me gustaría charlar, conversar, dialogar con ustedes en el día de hoy? Una noticia que tiene que ver con el conocimiento que hubo de reuniones previas a la devaluación durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando ya había, de alguna manera, se sabía que la situación económica era complicada y que de esa manera algunos empresarios terminaron, entre comillas, fugando dinero al exterior. Lo que se dice es dónde está el dinero del Fondo Monetario Internacional que se prestó. Entonces se hizo una investigación, o al menos una investigación periodística por parte de uno de los diarios argentinos, como es Tiempo Argentino, y pudo recabar alguna información que me gustaría que compartamos juntos y que de alguna manera entendamos qué es lo que pasa cuando se fuga el dinero, cuando ese dinero no queda en inversiones, y al no quedar en inversiones, por más que sean medias verdades, ¿no? Porque a veces se dice el dinero del Fondo Monetario Internacional, o al menos lo dice la gente de Macri, fue a cubrir baches o agujeros que se habían generado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, tal vez tenga parte de la razón, pero no la razón absoluta, porque esta investigación parece demostrar lo contrario, que parte de ese dinero sí se fugó al exterior. Empresarios sacaron dólares del país tras reunirse con Macri 2 días antes del cepo. Varios de ellos visitaron al presidente entre el 29 y 30 de agosto del año 2019. El día 30 giraron divisas por varios millones, según un reporte que sacó el propio Banco Central de la Argentina. Se sabe que un día antes de que Mauricio Macri decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares, recuerden que era de 2 millones de dólares a 10.000 para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus funcionarios compraron grandes sumas de divisas norteamericanas y la enviaron al exterior el día después. Entre ellos hay tarjetas de crédito, petroleras, entidades financieras y particulares que compraron y transfirieron. El jueves 29 de agosto, Macri recibió en la Casa Rosada, por ejemplo, a Alejandro Azrin, es el CEO de Tarjeta Naranja, a Daniel de Nigris, de la petrolera Exxon, a Martín Guimaraes, de British AM Tabaco, a Miguel Devoto, de Danone, a Alberto Arizu, de Bodega Arizo Luigi Bosca. La reunión, esa, no figura en los registros de la Casa Rosada, pero sí la reflejaron diarios y portales de la época. Clarín, por ejemplo, consignó que los hombres de negocios transmitieron su visión sobre la marcha de la economía. En Infobae, Martín Di Natale consignó que Macri escuchó quejas de los empresarios por la incertidumbre económica y la dificultad para hacer negocios. En esa reunión también hubo un vocero por parte del gobierno que había sido el senador Federico Pinedo, que conversó y dialogó con los medios. De la información que aportó el Banco Central de la República Argentina a la causa sobre el destino de los fondos del Fondo Monetario Internacional, que recordemos investiga la jueza María Eugenia Capuchetti, surge que al día siguiente de la reunión, por ejemplo, Tarjeta Naranja, a través de su CEO, Alejandro Azrin, compró 31.932 millones de dólares. Y ese mismo día los transfirió a una cuenta en Estados Unidos. Así, por ejemplo, Cobranzas Regionales S.A. compró 1.260.000 dólares. Y así sucesivamente otras empresas que estuvieron en esa reunión. Lo digo a modo de ejemplo. Lo que se investiga es si realmente en esa reunión hubo información privilegiada para que las empresas hicieran ese movimiento económico. Uno puede llegar a pensar, seguramente el presidente Mauricio Macri, seguramente no les dijo a los empresarios, miren que va a haber un cepo, compren dólares y transfieran al exterior. Pero seguramente, entendiendo el rumbo de la economía y el problema que tenía la Argentina para sostener la divisa o el cambio,
los empresarios tal vez huyeron despavoridos y dijeron, es el momento de hacer esta transacción. ¿Saben cuánto se fugaron por ese entonces de la Argentina o del sistema financiero argentino? Bueno, según un diario importante como es el portal Infobae, al 10 de diciembre de 2019, en 8 meses, se perdieron 33.000 millones de dólares, un 7% del PBI. Los activos del Banco Central habían alcanzado un récord previo a eso de 77.000 millones de dólares, el 9 de abril. En la actualidad los activos del Banco Central son de 44.000 millones de dólares. Es más o menos para que vos entiendas qué es la fuga de divisas. Si se perdieron 33.000 millones de dólares durante ese tiempo, el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina casi 45.000 millones de dólares. Entonces, fuga hubo. ¿Dónde está el dinero que se le prestó a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional? ¿Está en puentes? ¿Está en caminos? ¿Está en rutas? No. Fue fuga que obviamente el gobierno de Macri en ese momento trató de sostener, claro está, el tipo de cambio para que los argentinos no tuviéramos un salto devaluatorio grande. Pero sin embargo ese salto devaluatorio sí existió, porque en julio del 2019 el dólar estaba a 42,90 y después de las PASO el dólar, ya con la fuga producida, saltó a 57 pesos y llegó a tocar los 62,50. En ese año, en el 2019, cerró en un promedio de 58 pesos. Es decir, de la estabilidad, si querés, de lo estable de 42,90, llegó a 58. Es decir, que el dólar aumentó 16 pesos, ya producida la fuga de los 33.000 millones de dólares. Con esto nadie está diciendo que las empresas hayan cometido un delito, porque lo hicieron en el marco de la ley. Lo que sí es posible que se haya cometido es algún tipo de información privilegiada, que es lo que hoy la jueza Capuchetti está investigando. Y esto es para terminar con el verso de los que dicen que no necesariamente el crédito que se tomó, o que necesariamente el crédito que se tomó, fue para cubrir agujeros fiscales que ya existían en la Argentina. Yo estoy seguro que el agujero fiscal ya existía en la Argentina, porque la Argentina viene teniendo déficit hace muchos años, pero también sirvió para sostener la fuga. Entonces, las verdades no son absolutas. Siempre hay parte de la verdad que hay que entender y que todos tienen que hacerse cargo, de un lado y del otro de la grieta, porque si no se hacen cargo, vivimos la Argentina que hoy tenemos, con pobreza, con desigualdad, con marginación, con falta de empleo, con endeudamiento, y nadie parece hacerse cargo. Todos se hacen los distraídos, los gobiernos pasan, pero el problema es del otro. Y no necesariamente es así. Hay que empezar a mirar la paja, no en el ojo ajeno, sino en el ojo propio. Esto es El Arranque. Te contamos lo que pasó y anticipamos lo que va a pasar en el día.